¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Un Mundo Alucinante. Hoy con un invitado muy especial. Hoy va a estar un historiador. Acaba de escribir un libro sobre las relaciones británico-paraguayas. Señor, señora, ¿dónde se conoció públicamente por primera vez el tratado llamado secreto de la Triple Alianza? ¿Cuál fue el papel de Gran Bretaña en la guerra que generó un desastre humanitario en Paraguay? Vamos a estar con Elif Caballero Campos enseguida. Estamos en nuestra sección habitual del libro a la pantalla grande. Una novela entrañable y una gran película. Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella fue una novela de John Green que trata sobre una historia siguiente en que una joven menor de edad, de 17 años, contrae cáncer. Cáncer terrible, por cierto. Entonces sus padres le dicen, andate a un sitio donde vas a encontrarte con otras personas que tienen el mismo tipo de enfermedad, como una suerte de autoayuda. Ella se va primero como obligada, pero ella conoce a un chico exactamente llamado Augustus. Este chico también tiene cáncer. Esta relación que surge entre dos jovencitos que tienen la vida por delante aparentemente, pero que la vida se les está acabando también al mismo tiempo, hace que busquen una aventura, inclusive con un largo viaje a Holanda. La pregunta que surge es, ¿y qué va a pasar con ellos dos? ¿Cuál va a ser su futuro si ambos tienen cáncer? Les recomiendo tanto el libro que se vende en librerías de Asunción como la película, que es una excelente adaptación al libro. Y ahora el momento de la consulta a la gente, en esta ocasión a los estudiantes secundarios. ¿Qué leen y qué recomiendan leer? ¿Sos de leer libros? Sí, ¿Qué tipo de libros sueles leer? los de Stephen King. ¿Puedes argumentar un poquito de qué trata eso? Los libros de Stephen King están basados en varios de terror. Stephen King era muy fan de H.P. Lovecraft y bueno, sus libros se basan en lo que él leía, de Stephen King leía sobre Lovecraft. El trueno entre las hojas de Augusto Rabastro, por ejemplo, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque es como una recopilación de cuentos, ¿verdad? Que vos tenés que ir leyendo cada uno para entender más o menos de qué va la historia. Y ahora sí, lo que les prometía, está con nosotros el doctor Elif Caballero Campos. Él es doctor en Historia y también tiene una maestría, por cierto, en Mundo Hispánico por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. ¿Qué tal, Elif? Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Carlos? Un gusto realmente participar de este programa y que habla sobre cultura y sobre libros. Esa es la idea y este es el libro que les quiero recomendar especialmente. Fíjense ustedes, es una historia de las relaciones entre Gran Bretaña y Paraguay, relaciones británico-paraguayas. Y ahí te quiero ya hacer la primera pregunta que te decía reciencito. El Tratado de la Triple Alianza, ¿dónde se conoció por primera vez siendo secreto? El agente diplomático británico en Montevideo consigue que el canciller de Castro del Uruguay le dé una copia de esa acta secreta y remite al Foreign Office, que es la Cancillería británica, y es ahí que efectivamente se le manda una copia al Parlamento británico y ahí se divulga, The Times publica, ¿verdad? Y unos meses después también publica el semanario en Asunción, haciendo alusión a eso, y ahí es donde el gobierno paraguayo va permanentemente denunciando las condiciones en las cuales está el Tratado de la Triple Alianza, que hasta entonces estaba siendo secreto, ¿verdad? Fue firmado el 1 de mayo de 1865 y para para el segundo semestre de 1867 nosotros ya tenemos noticias y está publicado en el semanario in extenso el tratado, ¿verdad? Tomado de la versión que fue enviada y publicada por The Times en Londres. Se hace a conocer en Londres. ¿Y por qué precisamente en Inglaterra se hace conocer el Tratado Secreto de la Triple Alianza? Y ahí es donde, por lo menos las evidencias que yo encontré tienen mucho que ver con en ese momento Inglaterra era el gran imperio, ¿verdad? Y había una crisis que estaba, evidentemente ya era una guerra que estaba durando casi 3 años y el objetivo era informar al Congreso por parte del gobierno británico de las condiciones en las cuales fueron establecidas, porque obviamente a Inglaterra le interesaba en su carácter de potencia mundial, ¿verdad? Saber qué es lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo. Bien sabemos que por la teoría del imperialismo, que fue una teoría que tuvo mucho auge en la década del 60,
siempre se habla de que Inglaterra también tuvo que ver con el tema de la guerra, ¿verdad? Pero por lo menos lo que yo encontré en base a este acercamiento con este libro, yo no encontré ninguna evidencia efectiva de que Inglaterra haya tenido algún interés en esta guerra. Al contrario, algo que se señala en el libro es que el periodo entre 1854 y 1864 es el periodo de más intensas relaciones comerciales y culturales que tiene el Paraguay con Inglaterra. Y eso se corta durante la guerra. El primer emisario británico diplomático llega más o menos bajo el gobierno de Bernardino Caballero y posteriormente comienzan las primeras empresas, son empresas muy pequeñas y no hay esas grandes inversiones británicas que en la teoría imperialista se justificaban como el motivo por el cual Inglaterra estaba interesado en deponer al gobierno del Paraguay. Obviamente hay muchos informes muy negativos por parte de los agentes diplomáticos británicos con respecto al gobierno de Carlos Antonio López y al gobierno de Francisco Solano López, pero era lógico, eran liberales y un gobierno así bastante autoritario y muy controlador y muy estatista, obviamente que no le simpatizaba ideológicamente a los miembros del cuerpo diplomático británico, pero siempre eso eran como opiniones muy personales. Oficialmente siempre mantuvieron cordiales relaciones el Paraguay y Gran Bretaña, salvo el incidente de Cannstatt, por el cual finalmente después se cortan las relaciones entre 1859 y 1862, ¿verdad? ¿Por qué se cortaron las relaciones? Porque hay un súbdito, Santiago Cannstatt, un uruguayo nacionalizado como súbdito británico, que está involucrado en el intento de asesinato a Carlos Antonio López. Lo intentaron envenenar, entonces ahí se produce un proceso judicial en el Paraguay y entonces Santiago Cannstatt es también condenado a ser ejecutado junto con los demás paraguayos que están en la conspiración. ¿Quiénes quisieron envenenarlo a Carlos Antonio López? Hay un grupo de personas que son los que intentan supuestamente hacer ese envenenamiento, ¿verdad? Aparentemente Cannstatt también está involucrado. Esto yo iba a preguntar, ¿este británico estaba involucrado? Estaba involucrado, en realidad era uruguayo, ¿verdad? Uruguayo. Habría que hacer una investigación de más largo impulso para determinar finalmente quiénes son los que estaban detrás, si los financistas y los ideólogos eran la oposición a López que estaba en Buenos Aires o era alguno de los gobiernos de la época. Es una cuestión que valdría la pena investigar. Claro que Yo sí. en mi caso no era el objetivo principal, ¿verdad? Lo que sí me centré es en el hecho porque el gobierno paraguayo después publica toda la documentación sobre esas negociaciones porque implicaron cortar las relaciones con Gran Bretaña, teniendo muchos súbditos británicos trabajando para el propio gobierno. ¿En qué año ocurrió eso? En 1859 y se restablecen las relaciones para 1862. Por otro lado, hablábamos recientemente, retrocediendo inmediatamente en otro periodo muy duro para Paraguay con Francia. Vos hablas de un médico inglés que se quedó a vivir con Francia. Sí, William Parlett es contratado por los Robertson. Los Robertson son estos dos hermanos británicos, ¿verdad? Que vienen como comerciantes a hacer la América, ¿verdad? En el momento de la independencia, primero se instalan en Buenos Aires, después cuando el Paraguay también empieza el proceso de independencia, se acercan al Paraguay. Y ellos se convierten en proveedores del Estado, ¿verdad? De hecho, el incidente que tienen con Francia, ya Francia dictador, es que un cargamento de armas que le había encargado el gobierno paraguayo es decomisado por las tropas de Artigas. Y incluso Robertson ahí, por eso las cartas de Robertson son unos documentos muy interesantes de todo ese periodo de inicio de nuestras repúblicas a comienzos del siglo XIX, porque Robertson va hasta el campamento de Artigas, ¿verdad? Para tratar de recuperar sus armas, porque Francia le dijo, o sea, Francia pagó en nombre del gobierno paraguayo y quería recuperar ese armamento. ¿Y qué pasó ¿verdad? con ese armamento después? Y ese armamento se perdió. Definitivamente se perdió porque Artigas y sus tropas ejercían como corsos en la ribera del río Paraná, y de hecho eso fue uno de los grandes obstáculos para el comercio normal entre Paraguay y Buenos Aires. Y a ¿verdad? este médico inglés que se quedó aquí bajo Francia, ¿qué le ocurrió después? William Parlett es contratado entonces por iniciativa del gobierno. Francia lo entrevista. Robertson deja una constancia muy interesante que yo transcribo en el libro de cómo fue la entrevista entre Francia y Parlett. Parlett queda como médico oficial, ¿verdad? Hay que Médico recordar oficial de Francia. Médico oficial del Estado, Del ¿verdad? Estado. Principalmente del ejército. Hay que recordar que también estaban estos otros médicos suizos, Ranger y Lonchat, Ah, sí, también sí. que estuvieron más o menos en el mismo periodo.
Y Parlet incluso aparentemente tiene mucha confianza con Francia porque llega incluso a comerciar, ¿verdad? Hace funcionar un barco, que hay algunos registros, yo menciono en el libro, ¿verdad? Algunos registros de las actividades comerciales del señor Parlet, pero aparentemente él estaba un poco decepcionado de cómo el gobierno de Francia iba comenzando a endurecer las condiciones a los paraguayos, y él entonces nos plantea, ¿verdad? Se plantea el hecho de abandonar el país. Francia aparentemente no le da permiso, y entonces a partir de ese momento ocurre que va negociando el hecho de poder salir del Paraguay, y lo que describen los Robertson a través de otras fuentes es que Parlet fallece en un estado de total miseria. Ya la descripción prácticamente es la de una persona depresiva, ¿verdad? Una persona que entró en un estado de desánimo total. ¿Y dónde muere? Y muere acá en Asunción. Muere en Asunción, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron los primeros británicos que se llegaron a estas tierras? Y los primeros británicos nosotros encontramos, por ejemplo, es Hill, ¿verdad? Que aparece todo el apellido Hill, que hasta hoy en día existe, ¿verdad? Tomás Hill, que vivía en la cercanía de lo que hoy es Villeta, era un pequeño hacendado en ese lugar. Después está Jaime Espaldón, que es un escocés que es tomado prisionero en las invasiones inglesas de 1806-1807, que el coronel Espínola y Peña lo manda junto a su hijo para que sirva con su hijo en Concepción, ¿verdad? Este Espaldón, cuando los Robertson lo encuentran hacia 1812, lo presentan, dicen los Robertson que hablaba un idioma que era totalmente inentendible. Decía que mezclaba español, guaraní, inglés y galeico, ¿verdad? Entonces, evidentemente, el pobre hombre ya no se podía comunicar. Y una ¿verdad? pregunta, ¿a qué se dedicaron estos primeros británicos cuando llegaron a estas tierras tan remotas en lo que es América del Sur? En el caso de Hill era un pequeño hacendado, ¿verdad? Tenía un buen pasar, y como eso sabemos porque cuando se produce la guerra de los 7 años, el rey ordena que se confisquen todos los bienes de los súbditos ingleses y los súbditos portugueses. Y entonces, entre esos súbditos se encuentra Hill, ¿verdad? Que efectivamente, y ahí se pone todo el inventario, o sea, tenía una propiedad, creo que llega a tener 300 cabezas de ganado, una cosa, un número importante, ¿verdad? En el caso de Espaldón servía a la familia Espínola y Peña, y yo llegué a encontrar en los registros de la iglesia una mujer de apellido Espaldón que fallece más o menos hacia 1850, o sea que lo más probable es que este señor haya tenido alguna hija, ¿verdad? Lamentablemente no indagué más porque como era una parte más dentro del contexto del libro, ¿verdad? Pero es una cuestión interesante de saber qué pasó finalmente con sus descendientes, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Gran Bretaña y Stroessner? Gran Bretaña y Stroessner es una cuestión bastante interesante desde el punto de vista de esa política de la Guerra Fría. En 1962, en marzo de 1962, el príncipe de Edimburgo, el príncipe consorte, viene a hacer una visita oficial al Estado paraguayo, una visita que dura varios días, que incluye actos oficiales, encuentros privados, visita a la fábrica La Liebig, que era la fábrica más importante de capital inglés que se llega a instalar finalmente en el Paraguay a partir de 1922. Si bien antes ya habían comprado algunas estancias, es a partir de 1922 que funciona el famoso frigorífico de Ceballos Fue, como se le conocía, ¿verdad? Y esta visita yo creo que fortalece mucho a un Stroessner que en ese momento estaba, en el 62, estaba luchando contra los movimientos armados, insurgentes que estaban en defensa de la democracia, y que él está acercándose con el objetivo de comenzar a construir esa imagen que vos mejor que nadie sabes, el de la democracia sin comunismo, ¿verdad? Entonces, Stroessner construye una muy buena relación. La visita, incluso ocurre algo que en estos días sorprendía a la gente porque el presidente fue caminando, o sea, Stroessner le acompañó caminando al príncipe desde el Hotel Guaraní hasta la exposición de productos británicos que se hizo en un local comercial que estaba en Mariscal Estigarribia, esquina Caballero. Entonces se caminó una buena cantidad de cuadras porque el príncipe quiso ir caminando, ¿verdad? Y Stroessner le acompañó caminando. Y Stroessner le acompañó caminando, con toda la comitiva ahí. Yo les recomiendo especialmente el libro, así ustedes van a encontrar la lectura ágil, rápida, para los interesados en el mundo de la historia y en particular qué pasó entre Gran Bretaña y Paraguay. Muchísimas felicidades, Eric.
Muchas gracias, Carlos. Y algo que vale la pena señalar que esto fue una iniciativa de la Fundación Nicolás Laturrete, ¿verdad? Que fue la que encargó hacer el libro junto con la Embajada de Gran Bretaña en Paraguay, ¿verdad? Pero es una iniciativa de don Nicolás Laturrete, ¿verdad? Y a quien yo le agradezco todo el apoyo porque realmente logramos, yo creo que hacer una contribución a uno de los aspectos de la historia de las relaciones internacionales del Paraguay, y creo que ha sido una contribución no solamente desde el punto de vista del Estado, porque también se ha tratado de recuperar esa contribución cultural, técnica, que significaron los vínculos entre británicos y paraguayos a lo largo de casi 300 años. Muchas gracias por venir, Eric. Gracias, Carlos. Era Eric Caballero Campos, historiador. Volvemos enseguida. Y ahora estamos en la segunda parte de nuestra consulta a estudiantes secundarios. ¿Qué leen y qué recomiendan leer? En Wattpad. Muy buenas, muy buenas historias. No son libros en sí, pero sí. ¿Alguna en especial que recomiendas? La indicada. ¿De qué trata? Sobre una chica que se enamora de otra chica. Pero es así, algo espectacular. Novelas, historias, cuentos, de todo un poco. ¿Alguna en especial que recomiendas? La que más me gustó fue Bajo la misma estrella. ¿Por qué? Por la historia en sí, lo que va contando, cómo pasa la chica. No sé, me gustó mucho a mí, para mí. Es muy linda. Y en los libros que hacen historia, hoy uno de esos que intenta mostrar lo que en el siglo XX se consideró como una norma desde el punto de vista filosófico, el sentido existencialista de la nada. La pregunta era por el sentido de la vida. Y una de las respuestas la dio Sartre, desde una medida muy pesimista. Jean-Paul Sartre escribió La náusea en 1931. Les voy a contar el argumento primero para que se den cuenta de lo que ello fue. Antoine Roquentin es un hombre soltero de 30 años, vive de sus rentas en una ciudad francesa y está investigando la vida de un aristócrata del siglo XVIII. Hasta ahí ustedes miran todo normal. En un momento dado, ¿qué siente Roquentin? Nada tiene sentido. Todo es tedio y nos rodea solamente el vacío. Mi vida carece completamente de sentido, porque para Sartre lo que ahí muestra es que si Dios no existe, por supuesto el hombre está arrojado al mundo como si tal cosa y tuviera que ir marcando él su propio camino. Y por otro lado, tampoco existe lo que podríamos denominar nosotros un sentido de la vida objetivo. Cuando el tedio, la nada y el vacío, un mundo sin sentido. Esa visión que marcó tanto al siglo XX está en este libro, La náusea, de Jean-Paul Sartre. Y en libros que están en esta semana y siempre, por cierto, vamos a comenzar con uno que es clave. Era 1967, un casi desconocido colombiano, Gabriel García Márquez, publicaba 100 años de soledad. Y en gran medida ese libro le marcó para él su premio Nobel de Literatura en el año 1982. ¿De qué trata? Es una familia de apellido Buendía que viven en un pueblo imaginario y aislado colombiano, que es Macondo. Y uno va viendo varias generaciones de la familia Buendía con sus torpezas, con sus fracasos, con sus ambiciones, con sus anhelos, con también las cosas maravillosas. Por eso se habló del realismo mágico en el caso de García Márquez, porque en un momento hablan con los muertos. Tanto es así que el final del discurso de García Márquez, cuando obtuvo el premio Nobel de Literatura, fue que los condenados a 100 años de soledad tengan una segunda oportunidad en la tierra. Les recomiendo esta obra de García Márquez en literato, con una muy buena ilustración, por cierto, para no perderse. La historia pudo haber sido triste, pero realmente hace como un giro que la vuelve optimista en algún sentido. Malva en flor. Esta es la última novela que publicó Emilia Galloso Mansur. Atmósfera tumultuosa, historia, suspenso, desenlace, amor puro, inocencia, perdón. De fácil lectura, les va a entusiasmar, reitero, donde en Servilibro, Malva en flor, de Emilia Galloso Mansur. Y vamos ahora hasta la ciudad de Gabriel Casaxi, el autor de La babosa, que estuvimos tratando en programas anteriores. Hay un museo, atiendan bien, Areguá en miniatura, ubicada sobre una especie de montañas rocosas. Dentro del museo, el arte aflora en obras realizadas por Lucy Spinzi, que por cierto ya no está entre nosotros, y su hijo Guillermo Spinzi. Veamos justamente la historia de este museo.
Es como llegar a una mini ciudad ubicada en una especie de montañas rocosas, en donde todo se concentra más abajo de las rodillas, más allá de la imaginación. El Museo Lucy Spinzi, como lo bautizó Guillermo Spinzi en honor a su madre, guarda historia, tradición y sucesos plasmados en obras de arte para el recuerdo. Pero no nos quedemos en la mini ciudad, pues el recorrido apenas comienza. Este museo realmente era una galería. Después, en homenaje a mamá, a Lucy Spinzi, artista, ceramista y literata, quisimos a los hermanos hacer un museo-galería en homenaje a ella, que fue una mujer brillante. Hace aproximadamente 40 años estamos en ese tema. Mamá empezó con todo esto, mamá fue la inspiradora. Yo pienso arte, respiro arte, vivo el arte. Y más todavía en Areguá, que es un lugar donde en cualquier rincón te inspirás. Por eso vienen los artistas acá, vienen los bohemios, porque en cada rincón de Areguá hay un motivo de inspiración. Su gente, la loma, la iglesia, el lago. Acá uno puede vivir y morir tranquilamente, disfrutando que todavía hay naturaleza y todavía hay encanto, hay poesía en este pueblo. Las piezas que adornan el museo no están a la venta, pero existen aquellas matrices que pueden hacer posible la fabricación de una réplica para llevarla como recuerdo. Y cuando una persona quiere algo, se le puede fabricar con las mismas matrices que heredamos de ella y le podemos hacer con la misma calidad las piezas que uno elija. El recibimiento al museo es único, pues con los brazos abiertos y la amabilidad que caracteriza a Guillermo, ocupará su tiempo para mostrar las piezas acogidas bajo su techo todos los días en Caacupemí, poco antes de llegar a la ciudad de Areguá, en el Museo Lucy Spinzi. Y me quedo con la entrevista que le hicimos a Eric Caballero Campos en un aspecto importante en Paraguay, la necesidad de la investigación histórica. Cada vez ojalá que más jóvenes puedan ayudarnos a entender nuestro pasado, porque entendiendo lo que fuimos podemos proyectarnos hacia el futuro. Hasta la próxima semana.